diario y estamos, por supuesto, con Luli Trujillo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. Feliz Día de la Independencia, ¿no? Porque también vale la pena decirlo, aunque las imágenes que nos llegan desde el centro porteño poco tienen que ver con una actividad pacífica y alegre. Justamente porque la no independencia, la no conseguida independencia económica del país tiene que ver con darle la espalda a lo que es el 9 de julio. Por no tener independencia económica, la Argentina está en estos momentos en un tramo crucial de su historia, parecido a aquel que nos permite evocar a Fernando de la Rúa fallecido en esta jornada. Hay algo muy doloroso en el encontronazo que han tenido la policía y los manifestantes. Los manifestantes querían, como método de protesta, para hacer visible lo que está ocurriendo hoy día en la Argentina del hambre, en tiempos del frío glacial que se tiene particularmente en Buenos Aires, que se vea en todo el país lo que está pasando de verdad. La policía fue, como siempre, como es habitual, a reprimir. Justo en el día de la muerte de la Rúa, tristemente evocado también, entre otras cosas, por aquella represión brutal del 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando murieron 39 personas, recordadas en una notable película de Ayelén Velázquez, nuestra colega. Ahí está la policía, plantada frente a los manifestantes. Se miran, se estudian, se preparan, se insultan de vez en cuando, y así hace ya largo rato que están. Una jornada que empezó mostrando la dificultad que existe para conciliar la palabra patria hacia todos los habitantes de la Argentina. Estaba el muy modesto desfile. El año pasado Macri, por razones económicas, resolvió no hacerlo. Quizás era mejor repetir aquella historia porque fue de una humildad también muy significativa lo que se hizo hoy con respecto al desfile. Pero al mismo tiempo iban colocando ollas, fogatas y todo aquello que permitiera cocinar, hacer algo de comer, algo caliente para que la gente pudiese tener su locro del 9 de julio. Después pasaron las horas y de ese país partido en dos, el de Macri, hablando sin que se pudiera entender cómo se anima a compararse con los héroes, porque esto sucedió y lo vamos a ver particularmente en la columna, con Macri hablando de hacer un país para los hijos y para los nietos, pero endeudado hasta dentro de 100 años, los chosnos de los chicos de hoy van a tener todavía la deuda generada por el gobierno de Macri. Y deuda, usted lo sabe, en la vida común y corriente de cada persona, deber es estar comprometido, deber es perder libertad, deber es tener que dar explicaciones, deber es no ser dueño de uno mismo, y un país puede no ser dueño de sí mismo justamente por la deuda brutal. Hablar de la independencia cuando está el Fondo Monetario Internacional gobernando el país desde el Banco Central, hablar de los héroes aquellos y compararse con los mismos cuando todo lo que sucede es un desastre, un dislate, una aberración desde el punto de vista gubernamental, pareció una demasía de parte de Mauricio Macri en ese discurso de hoy. Pero al mismo tiempo, las imágenes, particularmente de C5N, que estaba con toda la realidad, mostraban también lo que sucedía en el obelisco. Y luego, con buena disposición de la gente que maneja nuestros móviles, nuestro compañero Jorge Sigliasa y demás integrantes de la mesa, pensaron que algo iba a pasar, porque inexorablemente las cosas son así. Y solo C5N, a veces alguna otra excepción, están para mostrar esa realidad del país. Es esta, por ejemplo, un policía al lado de otro. ¿Cuánto? Un cordón interminable de policías para sofocar la probable rebelión de los colchones. La idea de que la gente no tiene dónde quedarse. Una forma de combatir además la mentira. Cuando el gobierno de la ciudad habla de 1.141, el censo verdadero y creíble de las instituciones más prestigiosas en ese sentido, habla de 7.200 y pico de personas que están en la calle, de los cuales 850 son niños que duermen a la intemperie. Alguno de ellos pudo haber tenido el cobijo que significó la apertura de algunos clubes deportivos, 22 hasta donde sabemos nosotros, en toda la República Argentina. Allí está el desfile, hecho como con aparente desgano, no por los militares, pero de todas maneras
no es una buena época. Hay mucha promesa no cumplida de Macri a los militares. Y está el Ara San Juan, nada menos, ignorado en el discurso, pasado por alto, como si le hablara a una parte de las Fuerzas Armadas y no a las que tienen que ver con la tristísima, deplorable historia del Ara San Juan. Triste por lo que sucedió y triste por lo que no hizo el gobierno a continuación. Hubo un desfile y al mismo tiempo en la 9 de julio estaban desfilando aquellos que no tienen nada, aquellos que venían con una verdura para poner en la olla, de un lado los que necesitan y del otro los que algo pueden dar, como juntándose dos Argentinas, la de la solidaridad que la gente siempre tiene a mano aunque no sea lo ideal. La gente haría mucho mejor en decidir gobiernos que incluyan a la gente y no que la excluyan para después tener que ir para consolarnos un poco en nuestra conciencia con una frazada o con un plato de comida. Lo ideal sería que estas cosas no tengan que suceder recurrentemente, que no haya discursos tan pobres como el de hoy, el de Macri, hablando de una comparación. Ya no eran héroes aquellos, porque naturalmente no los hay ahora, pero la manera de compararse era esa también. Y luego la apelación a construir una independencia y una patria y un etcétera para los hijos y los nietos, e insistimos, comprometidos por una deuda pavorosa como nunca se vio, por un gobierno que tuvo que recurrir de rodillas al Fondo Monetario Internacional, que ha pactado algo que no está firmado todavía y muchos dicen por suerte, con la Unión Europea, otra forma de esclavizarse, de solamente ser dadores de materia prima para recibir lo manufacturado que ellos nos envían. No solamente la Argentina, América Latina, el Mercosur, en general bajo estas condicionantes. Y pasaron las horas y ahí están, la policía y los que se acercan para decirle algo. En una batalla de pobres contra pobres siempre llama la atención la actitud policial, porque cuando se van para sus casas, ellos también son clase media tironeada para abajo. No les pagan, por cierto, algo que justifique, si es que lo pudiese haberlo, tanta forma violenta de reprimir a los otros pobres, por órdenes de ese establishment que los usa para ocasiones como esta y tantas otras. Esa policía u otras mataron a 39 personas, 39 víctimas en aquel tiempo de la Rúa, cuando todo se terminaba del neoliberalismo de entonces. Ahora estamos otra vez en un tiempo en el que las supuestas libertades tienen que ver tan solo con las libertades económicas, no para que la gente proteste, no para que la gente haga sentir esta disconformidad inevitable que hay con un gobierno que no ha producido un solo hecho positivo y que en el Día de la Independencia, como nunca corresponde recordar, que le ha quitado trabajo, que le ha quitado salario y sobre todo dignidad a cada uno de los argentinos. Estamos allí, pendientes de lo que está sucediendo en estos momentos. Estamos en vivo trabajando en lo que es el frente de la Plaza de la República, en el Obelisco, en el centro porteño. Está allí Rosalía Constantino y el camarógrafo Ezequiel Pisuto, uno de los agredidos del equipo de C5N. Rosalía, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes, Luli, muy buenas tardes, Víctor Hugo. Acá estamos junto a miembros de las organizaciones sociales. Como pueden ver, armaron un cordón de paz. Son todas mujeres, integrantes de distintas organizaciones sociales, alrededor de 50, que ayudan a personas sin techo, que armaron un cordón que ellas mismas definen como cordón de paz, porque como ven tienen a la policía enfrente de ellos apuntándolos con escopetas, barrotes, ¿sí? Y lo que están tratando, que por favor, es que no haya nuevamente una represión y tratar de mantener la calma y que les dejen instalar la carpa que pretendían instalar para las personas sin techo, que en la ciudad son más de 7.200 personas que quedaron a la deriva, a la intemperie. Por el momento están los efectivos alrededor de 100, te diré, porque están toda la redonda en esta plaza del Obelisco, en pleno Corrientes, en el cruce con la 9 de julio. Tenemos a las mujeres por un lado armando este vallado, este cordón de paz, y por el otro lado, a la altura, sobre la 9 de julio, están las personas sin techo. Llegaron alrededor de 300, según me decían las organizaciones sociales, y hay acá alrededor de 100 efectivos también con sus escudos, a la espera de,
no sé, Rosalía. desalojar la zona. Sí. Según nos contaba Sol Urroz hace un ratito nada más, ellos estaban realizando ollas populares, quisieron bajar más comida para continuar cocinando y colchones. Eso fue lo que la policía no les permitió hacer. La pregunta ahora es, ¿qué decidieron las organizaciones luego de esta situación? ¿Van a continuar ahí? ¿Van a insistir con realizar un campamento? ¿Se van a ir? Sí, mira, yo estuve hablando con unos de ellos, son 6 organizaciones sociales que están organizando esta carpa por tiempo indeterminado. La actividad, como bien vos decías, arrancó a las 12 con ollas populares y ellos me dicen que van a seguir acá, que la idea es no irse pese a la intención de la policía de desalojar esta zona. Ellos lo que están haciendo es brindar ayuda, esta ayuda que del Estado no llega, ¿sí? Desde el Estado a nivel nacional no hay ningún plan ni ningún fondo para los sin techos. Todo depende de los distritos y no alcanza. Son 7.200 personas que están en la intemperie, en la deriva, sin la ayuda de nadie frente a la crisis. Bueno, esto ya lo hablamos en la semana, el 40% de los que están viviendo en la calle es porque perdieron el trabajo o bien no les alcanza para pagar el alquiler por lo mismo, por la dificultad para vivir en Argentina frente a esta recesión de hace 17 meses en la que está sumida el país. Sí. Y ellos me decían que van a continuar acá. La represión se dio, como bien vos decías, sí. Luli, cuando estaban bajando colchones, justamente, ahí vino la policía y bueno, golpeó ferozmente a uno de ellos, se lo llevó detenido, sí. Agredió al móvil de C5N. Te agrego información oficial. Por el momento. Te agrego información oficial, Rosalía, que acaba de llegar por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Confirman que hay 2 personas detenidas, que son 2 hombres mayores de edad, y a los que se detiene por tirar piedras al personal policial. Esto no sé si vos lo podrás constatar con quienes estaban allí al momento de lo ocurrido. Lo hablé, además, lo hablé con Sol, nuestra compañera. ¿Y qué te dijo? Claro, Sol Urroz, nuestra compañera que estuvo haciendo la cobertura hasta ese instante, justamente me comentó eso, que la persona que ellos pudieron registrar que se llevaron detenidos fue cuando estaban bajando los colchones, vino la policía y los quiso desalojar. Uno de ellos tira una piedra y de forma salvaje se los llevan. Bien, son 2 detenidos entonces, esto es lo que dice la policía, por tirar piedras, y que además dice que este operativo, este barrido de la zona del Obelisco, se realizó porque quienes quieren instalar la carpa no tienen permiso. Yo no sé si esta información también vas a poder chequearla ahí o no. En general, cuando hay una manifestación o una instalación de una carpa, se solicita el permiso antes en lo que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aparentemente, por este motivo es que ahora no los dejan acampar. Sí, ya te lo voy a corroborar con alguno de los organizadores si tenían o no la autorización para instalar la carpa. Sí, obviamente desde las autoridades oficiales dicen que no la tienen y que por eso van a intentar desalojar esta plaza. También el aviso de las organizaciones sociales era instalar la carpa por tiempo indeterminado, sobre todo por todo este periodo de invierno donde se hace muy difícil. Bueno, vimos como 3 personas en situación de calle fallecieron en las últimas 2 semanas, ¿sí? Por las bajas temperaturas. Bien, Rosalía, seguimos con las imágenes de Ezequiel Pisuto, que son una muestra periodística muy necesaria para este momento, para entender lo que allí está sucediendo. Hace instantes veíamos la forma en que capturaron a una de las personas, la violencia que desataron sobre él, la forma de doblarlo en la calle, de ponerlo, ahí está. Pensar que el otro día en Puerto Madero, bueno, claro, Puerto Madero, una persona que había golpeado a su mujer hasta el borde de la muerte, fue abordado por 12 policías que había allí. Se desató el precinto que tenía como esposas, que se las pusieron adelante para no molestarlo, seguramente poniéndole las esposas detrás, ese precinto, y se agarraron a trompadas, y no podían con él. Y llegó a decir Patricia Bullrich que entonces había que utilizar esas pistolas que son el sumum de la violencia que se puede poner en manos de la policía sin que sean armas de fuego, pero que también pueden perfectamente matar, como ha ocurrido en más de 1000 casos en los Estados Unidos. Y ahora, para tomar a una persona necesitaban de ese tipo de violencia, de esa forma de demostrar el desprecio por la persona sobre la que estaban descargando sus manos
y todo ese tipo de proceder policial que se corresponde, por cierto, con una época. Hubo tiempos en los cuales, lamentablemente, podían verse en el centro de la ciudad acampados de distinta naturaleza. Nunca fueron reprimidos, nunca fueron las víctimas de esto que estamos viendo. Y eran ellos, en realidad, las víctimas, estos de ahora, de un proceder que no los incluye, que los deja fuera. Antes no era así, y por eso se les respetaba hasta la protesta, aún si se pensaba que no les cabía la razón, porque también esto puede suceder. No siempre un manifestante va a tener la razón, pero en la mayoría de los casos sí. Y en esta época, ¿qué dudas hay? ¿De qué lado está la razón? No está del lado de la fuerza bruta de la policía. No es la razón de Patricia Bullrich ni de la violencia del gobierno la que puede tener razón o fundamento para lo que estamos viendo. Esa agresión, por otra parte, a periodistas de C5N, que a lo mejor la padecieron algún otro periodista, pero que en forma lamentable no sabemos, porque quizás estábamos nosotros solos, como tantas veces ocurre. Los otros estaban, muchos, entretenidos tan solo con el desfile militar, porque les resultaba más vendedor. Esa gente que está allí, sentada ahora como forma de protesta, era totalmente desatendida. Nosotros estábamos cerca de las ollas, cerca de los que tenían que protestar por lo que se está viviendo hoy día en la República Argentina. Protesta el trabajador, Mariano Martín, protesta la persona jubilada, protesta la persona con discapacidad. No hay en la Argentina un sector, salvo el de los ricos, que no tenga algo para decir. Hasta los que reprimen seguramente tienen motivos para protestar. Hasta los militares que desfilaron hoy tienen motivos para la protesta. Pero este es un gobierno que no lo tolera de ninguna manera, más allá de todas las razones que se puedan esgrimir. Sí, Víctor Hugo, yo pensaba recién que esta represión inaugura una nueva fase del gobierno de Cambiemos, que en sus inicios lo llegamos a ver reprimiendo, por ejemplo, a los locos y a los médicos del Borda. Los hemos visto reprimir a trabajadores del teatro, vos seguramente lo tenés más presente, creo que era del Teatro General San Martín, que estaban protestando y que también fueron reprimidos. Hemos visto represión policial ordenada por el gobierno de Mauricio Macri contra jubilados y manifestantes que se quejaban contra la reforma previsional, por ejemplo. Hemos visto también a efectivos de las fuerzas federales reprimir a mapuches armados básicamente con piedras y honderas y matar a algunos de ellos. Y ahora hemos visto a la policía de Cambiemos reprimir a personas que portaban colchones. Honestamente no sabía que se podía crear una nueva categoría. Déjame agregarte, Marian, te agrego la represión que hubo a los productores de verduras, de frutas y verduras, en algo que fue realmente muy sorpresivo, muy llamativo, fue hasta gracioso si no fuera realmente triste, porque había ahí cajones de lechuga, distintas verduras que vendían y la policía claramente en tono amenazante, como si eso verdaderamente fuera una amenaza. Esa fue una de las represiones realmente más recordadas por lo absurda. Sí, hay un trabajo de la izquierda diario que es muy interesante, que lo estaba encontrando recién, donde recopila algunos episodios represivos por parte del gobierno de Mauricio Macri y los gobiernos provinciales, y menciona, entre otros, por ejemplo, el caso de los trabajadores del INTI, donde también hubo protestas consecuentes por los recortes, los gobiernos de Chubut, Corrientes, Córdoba, los trabajadores de Luz y Fuerza, en la provincia de Buenos Aires también, en el caso de los trabajadores de los astilleros Río Santiago. Mariano, pasámelo para la columna por las dudas, a lo mejor tenemos tiempo de incluirlo, ese recordatorio de cómo se reprime. Esta imagen del centro de Buenos Aires es atroz. La cantidad de policías para los manifestantes que todavía permanecen allí. Y la violencia, cuando toman a uno, por eso es que siguen todos muy enojados y muy doloridos, porque vieron de qué forma se llevaron a algún compañero. Lo tomaron en el piso, con esa violencia que no necesitamos describir porque ustedes mismos la pueden ver. La rodilla sobre el pecho, la cabeza contra el pavimento. Me gustaría verlo y compararlo además con aquello que me permití decir hace un rato. Un empresario, una persona que vive en Puerto Madero, cómo les infunde otro tipo de reacción
a las fuerzas policiales. Tantos eran contra aquel hombre violento que había golpeado a su mujer y no podían con él. Y tan solo estaba este hombre en el medio de la ciudad de Buenos Aires y cómo lo reprimían. Esta fue la conducta del señor que está en Puerto Madero. Es muy distinto. Podemos ver al mismo tiempo lo que sucedió hoy cuando tomaron detención. Ahí está. Comparemos esto con lo otro. Comparemos un trabajador con alguien que tiene otro estatus y que es mirado con respeto. Yo tengo la sensación de que en las grúas nunca veo autos de alta gama llevándoselos. ¿Será que están tan educados que no estacionan nunca mal? Siempre se llevan autos que se ve que son de los trabajadores, en el 90% de los casos. Fíjese, como si lo que ocurre socialmente a la policía le disparara siempre datos en reflejos que son diferentes. A uno eso brutal que veíamos recién, al otro casi los sopapea a todos porque lo dejaban en libertad. La explicación, permítanos señor, tiene que acompañarnos, el tipo los había trompeado. Y mientras tanto, este es un trabajador que quería con sus compañeros poner un colchón para que se sepa qué es lo que ocurre en una ciudad donde no hay dónde dormir. Mire eso. Caramba, qué fuerza, qué poderosos que son. Y del otro lado, no, impotentes allí, persuasivos, después que esta persona se había soltado el precinto y los había agarrado a trompadas. Bueno, esto también es parte de algo que tenemos que aprender a ver, que es una manera de tratar a los diferentes de una manera justamente diferente. Aquí no hay igualdad para nada. Seguimos nosotros allí en la zona del Obelisco, atentos a lo que pueda suceder. Ahora hay una especie de tensa calma, como suele decirse. Es la calma de gente sentada con algunos gritos y de la policía quietita por ahora, en esa actitud naturalmente amenazante que significa tener a tantos policías allí ubicados frente a los trabajadores. Sí, por lo que vemos en las imágenes, directamente hay un cordón policial haciendo una especie de media luna en todo lo que es el ala sur de la Plaza de la República, ahí frente al Obelisco, interrumpidos los carriles del Metrobús en ambos sentidos por este cordón policial. Y recordemos que la carpa que querían instalar era una carpa que no iba a cortar el tránsito tantas veces puesto en cuestionamiento al momento de las manifestaciones y tantas veces cortado por los efectivos o los operativos que plantan frente a los distintos actos o movilizaciones que hay en la ciudad de Buenos Aires, como en este caso, por ejemplo, el tránsito quien lo está cortando es la policía y no los manifestantes. Y reitero, la carpa que se quería colocar es una similar a ese gaseo azul que vemos allí, sobre la Plaza de la República, no sobre la avenida Corrientes o sobre algún carril de la 9 de julio. Está trabajando allí Rosalía Constantino, ya está Mariano Perrino como camarógrafo. Apenas estemos nuevamente en contacto con ellos, nos van a contar cómo continúan las negociaciones, porque imaginamos que ahora tendrá que haber eso, una negociación, Mariano, entre manifestantes y policía para ver si los dejan acampar o no. Sí, ojalá sea una negociación. Lo que estamos esperando es que haya alguna instancia de diálogo, que no se apele solamente a la fuerza bruta, que es la única razón que parecen entender estas fuerzas federales y locales. Y yo pensaba recién cuando Víctor Hugo decía cuánta distancia puede haber en términos de poder adquisitivo entre quienes están tratando de arrimar unos colchones o recibir esos colchones y los efectivos que ejercen la fuerza represiva. Realmente no creo que haya demasiada distancia. No debería ser difícil averiguarlo, podemos ponernos con eso, pero me parece que en todo caso de parte del gobierno nacional y de los gobiernos locales hay una suerte, Víctor Hugo, de compensación simbólica. Bueno, no te puedo pagar, pero te libero las manos. Te dejo hacer lo que quieras, porque al fin y al cabo después te voy a poder justificar. Y eso es algo que evidentemente está calando hondo en un sector de la fuerza que termina alineado con las órdenes canallas de personajes como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y quienes han dado también las órdenes en el operativo de la ciudad. Esta respuesta simbólica que, por supuesto, no compensa los escasísimos recursos que destinan para los pagos de salarios al personal de la Fuerza de Seguridad, que sería en todo caso la mejor compensación que podría dárseles. La verdad, esa compensación simbólica que además en definitiva nos pone a todos en riesgo. No haga zapping, quédese aquí, pero quiero decirle que ningún otro canal está mostrando lo que sucede nada menos que en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y que detrás de esta imagen, que ahora parece tranquila,
que no lo es por la tensión que existe, hay un verdadero drama. Un drama de millones de argentinos que están representados por esa gente que protesta porque saben que muchos de ellos caen pero tan abajo en la escala económica que no tienen dónde vivir, no tienen ni para una piecita. Y ya se van quedando solos y en consecuencia deambulan por la ciudad. Pero al mismo tiempo, otros también pueden sentirse representados y son los endeudados de la Argentina. ¿Está ocurriendo algo ahora? Sí, nos está llamando en este momento Rosalía. Te escuchamos, Rosalía, ¿qué está ocurriendo? Bueno, recién hubo un momento de tensión nuevamente. La policía amagó con avanzar hacia los manifestantes. Ahora avanzaron un paso, luego dieron marcha tras otro y por el momento están todos quietos. Vamos a ver qué ocurre, pero se generó un momento de tensión. Estuve hablando con los organizadores, ellos van a permanecer acá, no se van a retirar, están intentando hablar con alguna autoridad del gobierno porteño. La pregunta, Rosalía, es: ¿van a buscar autorización para poner esta carpa o van a intentar ponerla nuevamente sin autorización? Te cuento, ellos hace un mes aproximadamente que están tramitando la autorización en el Ministerio de Espacio Público porteño. No la obtuvieron, estaba en trámite, no la obtuvieron y vinieron igual intentando dar una ayuda, una contención, porque la ola de frío es terrible. Lo vimos la semana pasada con las altas temperaturas y bueno, para brindar ayuda, sobre todo lo que quieren hacer es, como bien vos contabas, acá en la Plaza de la República, instalar un gazebo para dar comida, dar desayuno, almuerzo, una merienda y una cena. Básicamente es eso lo que quieren hacer con una carpa, un gazebo bastante más amplio que el que están viendo en este momento, azul. Eso era lo que pretendían instalar, que no tienen todavía la autorización del gobierno porteño, pero bueno, por el momento no se van a retirar. Lo que ellos me dicen es que quieren hablar con alguna autoridad. Claro, bueno, desde el Ministerio de cada vez se está acercando más. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad siguen remarcando lo mismo, que acá lo que falta es una autorización, aparentemente autorización que sí tenía Camioneros, que hizo una olla popular en la Plaza de los Dos Congresos hasta las 16 horas. Dicen que cumplieron con ese horario, con ese reglamento. Sí, me resulta bastante llamativo que durante un mes no puedan autorizar lo que es una carpa frente al obelisco, ¿no? Exactamente, la de el camionero sí tuvo la autorización hasta las 16 y que después le pidieron que la levanten antes por el último día que le van a dar el expresidente Fernando de la Rúa, pero acá no tenían la autorización, pero lo que ellos me decían es: no podemos esperar más, hace casi un mes que la estamos reclamando y la situación de los sin techo realmente es acuciante, no tienen ayuda, no saben, viven en la intemperie. Y es darle al menos un plato de comida, es lo que me estaban remarcando, ¿sí? No instalar una carpa para que se queden a dormir acá, sino simplemente para poder darle un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena, un plato de comida. Simplemente eso le están pidiendo al gobierno, que les autorice instalar esta carpa acá en la Plaza de la República. Ya sabemos, y bueno, lo dieron a conocer los números, solo acá en la ciudad de Buenos Aires estamos hablando de 7.251 personas, bueno, 48 en realidad porque fallecieron 3, que están en situación de calle. La situación es dramática, el 19% son niños y la gran mayoría familias enteras que han quedado a la deriva producto de la crisis que enfrenta el país. Es llamativo que no haya habido en un mes una autorización, teniendo en cuenta, porque una vez ve esta situación y dice, bueno, la tensión es constante entre manifestantes, policía y gente, en este caso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto no es así. En general, cuando hay una manifestación, y eso quienes hemos trabajado en la calle lo sabemos, se acuerda el recorrido de la manifestación, si va a haber campamento, si no va a haber campamento, hay diálogo, excepto en situaciones como esta. Lo que me llama la atención es que luego de ese enfrentamiento que hubo por bajar colchones y luego de lo que se está mostrando a través de la televisión, desde el Ministerio, en este caso de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, no se haya llegado a un acuerdo con los manifestantes, teniendo en cuenta que no se va a interrumpir el tránsito en la zona del obelisco. Sería interesante saber si hay referentes allí, si Rosalía puede hablar con ellos directamente, porque también se van a registrar explicaciones que a esta altura también son necesarias del otro lado, no tan solo desde el lado de las fuerzas represoras. Sí, Rosalía.
Hablo con él. Bueno, ahí tenemos un problema en la comunicación, ya lo vamos a arreglar, pero sí, Mariano. Estaba con Juan Graboy, que está... estaba ahí. Vamos a intentar, sí, escuchar luego la palabra del dirigente o de algún otro líder de los que están allí. Recordemos que son varias agrupaciones, el Movimiento Popular La Dignidad, Proyecto 7, la CETEP, bueno, y demás agrupaciones. Sí, Juli. Lo que me sorprende es que en muchos casos para poder atender la situación social, fundamentalmente estamos hablando de gente que no tiene para comer ni para dormir, los gobiernos en el mundo, a nivel nacional, en las distintas jurisdicciones, suelen recurrir a la tercerización en un concepto, en términos positivos lo planteo, no en términos negativos, a través de organizaciones sociales. Suelen ser las organizaciones sociales la vía de extender la capacidad estatal. Los estados a veces no tienen las capacidades para hacerse cargo de este tipo de crisis, más allá de que no lo quieran hacer. Y la verdad es que tener como aliados o como aliadas a distintas organizaciones sociales es una estrategia bastante común. Si tenés organizaciones que obviamente acá hay un tinte claramente opositor y es el rechazo que el gobierno está manifestando hacia eso. Pero si tenés organizaciones que son aliadas, y el gobierno de hecho las tiene, para poder atender esta situación, es lo mejor que podría hacer en este caso. ¿Por qué? Porque desde el gobierno se plantea, bueno, a ver, nosotros no podemos construir albergues, no podemos de un día para el otro hacernos cargo de estas 7.000 o 5.000 personas en la intemperie. Bueno, perfecto, tenés organizaciones que te están proponiendo darles de comer, darles un lugar para dormir, porque finalmente algo tiene que hacer el gobierno respecto a esta situación. También se argumenta que son inmigrantes de otras provincias de la Argentina, que en realidad no deberían estar en Ciudad de Buenos Aires, que deberían estar en otro lado. Ahí también hay algo para hacer. Tuviéramos una aduana interna también, ¿no? Pero además los datos demuestran que gran parte son de Buenos Aires, no son inmigrantes, entonces también es una responsabilidad de la ciudad. Me parece que finalmente hay que pensar en las organizaciones sociales como aliadas, lo cual va absolutamente en contra de lo que está pasando con estas imágenes. Hay quienes ya no se puede hacer nada por ellos, que son los 7 muertos. No nos olvidemos que esta gente está allí también motivada por lo que ha sucedido en la Buenos Aires y en la Argentina de estas horas. Las muertes en Rosario y en Juan José Castelli, que se relacionan con las muertes ocurridas en Buenos Aires, en el número, en la estadística y en el dolor, impulsan también a esta gente que va a hacer un recordatorio. Se trata de hacer visible la enorme injusticia que significa tener a miles de personas en las calles de Buenos Aires, de las cuales la mitad conocen esa forma de vida por primera vez. Es decir, la conocen ahora. Nunca habían estado allí. Es decir, hay gente que hasta no hace mucho tiempo militaba en la clase media, un poco tironeado para abajo seguramente, no clase media alta, pero aquellos que pueden pasar porque tenían un trabajo, podían pasar la canasta básica, podían tener para un humilde alquiler en algún lugar donde quizás los contemplaran económicamente, pero algo tenían, se quedaron sin nada. Cuando se queda sin trabajo alguien que está viviendo en un alquiler, no tiene futuro, inmediatamente se termina todo. Las casas se llenan de los propios familiares y no hay dónde guarecerse. El otro día, ayer, mostrábamos la imagen de una madre con su nena en brazos en Independencia y Piedras. Como era de González Catán, la rescató la gente de la Intendencia de La Matanza y se la llevó con un lugar garantizado por 6 meses, a ver si consiguen trabajo, si se pueden poner en marcha. Es decir, el Estado puede ir y ayudar, dar una mano, preocuparse, preguntar, censar y luego buscar soluciones, o puede ir y pegarles. Esta es la diferencia. Pegarles como les pegaron recién, que tomaron a esta persona como si fuera el peor delincuente que hoy día daba vueltas por la ciudad de Buenos Aires. Son temperamentos que, registrados por las cámaras de C5N, toman seguramente un valor muy importante para todos los que nos están mirando en estos momentos en la República Argentina. La brutalidad y aquella comprensión que le mostrábamos cuando socialmente la persona es más empinada, más fuerte, y temen, vaya a saber de quién es hijo, de quién es primo, qué influencias tiene, qué mecanismos de poder maneja. Esta persona no maneja nada, apenas algún dirigente de estas organizaciones sociales que a la hora de la verdad no tiene otro poder que el de ser más conocido que otros para poner el grito en el cielo frente a todo lo que está pasando. Pero no tienen poder. No tienen poder porque no pueden ofrecer una solución.
Entonces a ese sí le dan como si fuera esa ropa que uno quiere secar retorciéndola. Así tratan a una persona en la calle. Todo lo contrario, ya lo mostramos, y no quiero ser redundante, en esa otra ocasión de alguien que sí estaba ya cometiendo un delito, ya lo había cometido y ya había mostrado un grado de violencia tal que hacía necesaria una intervención de la policía más drástica, por lo menos como esa que se ve allí. Pero este es un trabajador. El otro no sabían quién es. Él era el hijo de un juez, estaba relacionado con algún sector periodístico. ¿Qué factor de poder había? Ni se le animaban a acercarse. Después que les rompió el precinto y les tiró unas trompadas. Eran 12 los policías. Y no podían, a tal extremo no pudieron, que salió la ministra de Seguridad a decir que, bueno, ven porque hacen falta las pistolas esas que paralizan a la gente. Son las últimas escaramuzas, pienso, de una tarde que se va terminando en cuanto a la luz. Ya estamos cerca del horario en que el sol se va, el frío es mayor, y ahí están plantados los policías y los manifestantes, mirándose, midiéndose, cada uno con órdenes diferentes. Unos tienen la orden de una sociedad devastada, como la de este tiempo neoliberal. Los otros tienen la orden de los que siempre, desde toda la vida, desde el fondo de la historia, eligen reprimir y matar a quienes están desconformes. Todo se suma en estas horas a lo que es una radiografía que no cuesta nada hacer de todas las épocas en la Argentina. Víctor Hugo, recién me acaba de llegar el último informe de inquilinos agrupados para la Ciudad de Buenos Aires. Lo publicaron para el mes de julio, de junio. Y escuchen estos datos que son realmente interesantes porque son actuales de la ciudad. Los inquilinos consultados están destinando el 40% de sus ingresos a pagar el alquiler. Estábamos hablando de valores a veces un poco más bajos, entre 30 y 35, estamos en el 40 y es un promedio. Solamente el 13% está entregando una factura, es decir, está teniendo un alquiler legal, lo cual está dando cuenta de la enorme dificultad que hay para alquilar bajo el sistema tradicional con inmobiliarias por el costo que significa. Y este dato es muy importante para explicar por qué la gente ya ni siquiera puede alquilar. Porque el 73% tuvo que presentar título de propiedad, lo cual obviamente es parte del actual funcionamiento legal del alquiler, por eso se planteaba la modificación de la ley de alquileres para que no sea eso una limitación. Pero gran parte no tiene familiares que tengan propiedades para poder dar cuenta de eso, ni tienen la posibilidad de comprar un seguro o lo que se llama una caución en un banco para alquilar. Con lo cual, si no sos propietario, también alquilar es un problema, sobre todo en esta ciudad gobernada por el mundo inmobiliario, y este informe que se acaba de publicar muestra eso, sobre todo además en cuestión de ingresos, destinar el 40% en un contexto de aumento de los alimentos y de las tarifas, claramente te determina que tener un techo es absolutamente prohibitivo. Seguramente estos números que está contando Juli van a ser analizados en las próximas horas porque los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires sabemos que son un tema aparte, diría, ¿no? El distrito, digo bien, más caro de la República Argentina. Y con más inquilinos de todo el país. Exactamente, muchos de ellos que viven solos, aumentaron la cantidad de hogares en los que vive una sola persona, y una sola persona en la que muchas veces no llega a fin de mes. Por eso, incluso en estos últimos tiempos, pasó que muchos amigos, ni siquiera parejas, se han ido a convivir por este tema de dividir gastos, ¿no? Nos vamos a ir a la primera pausa en el programa. Nos quedamos con estas imágenes y con la esperanza de que en minutos esto pueda tener alguna forma de solución. Las imágenes que ustedes ven a la izquierda son de hace un rato. Las de la derecha son en vivo. Eso que usted ve, policía al lado del otro, allá no termina en la curva, siguen. Y después rodeados, como están, los trabajadores. Los que querían poner una carpa que se vio como es. Déjasela poner la carpa. Negociá después. Mañana vas con otra tranquilidad y no generás este tumulto. Que al gobierno, por lo menos ellos piensan, les sirve para mostrar que ponen orden.
en la sociedad, que ellos no van a permitir ninguna forma de protesta a un pueblo que tiene tantas razones para manifestarse en contra de una situación que no se aguanta más. Hambre, muerte, falta de salarios, desempleo, falta de subsidios para mejorar un poco la calidad de vida de la gente, empresas que son autorizadas a pagar las indemnizaciones a los usuarios al cabo de 3 años, empresas que reparten 7.000 millones de pesos de energía, estoy hablando, y que luego son protagonistas del apagón, protagonistas de los cortes que padecieron miles y miles de personas aquí o en la ciudad de La Plata, y que cuando generan el derecho de recibir algún dinero por lo que han tenido que sobrellevar, se lo disponen a 3 años. Son muchas las injusticias, el desacomodo que existe entre lo que desea la gente por su calidad de vida, por su nostalgia, por la calidad de vida que tuvo hasta hace pocos años y por lo que marca esta realidad. Esa es la postal del día, la más fuerte de todas. No el desfile que Macri propició, a diferencia del año pasado cuando dijo que no tenía para el desfile, pero era porque había problemas. Era mentira, como siempre. Ahora, cuando la situación es peor, cuando menos podría tener para el desfile, lo hizo. Bien pobre, por cierto, como desfile en líneas generales, bastante criticado, bastante pobre. Y también pobre, hasta éticamente, en muchos sentidos, por muchos personajes que, como es habitual, fueron a guarecerse bajo el poder brutal de este neoliberalismo que es el que comanda la vida del país. Hacemos una pausa y volvemos en un rato. Ojalá que no sean estas imágenes las que dominen nuestro programa.